Muy bien, vamos a ver a la palabra del Señor. Mire lo que dice Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tome asiento, por favor. Muy bien, muchas gracias, amados hermanos. Bueno, básicamente la semana pasada comenzamos a hablar acerca de este pasaje que seguramente usted conoce, y comenzamos a sacar algunos principios que nos han llevado a entender un poquito lo que es el deseo de Dios, la intención de Dios. Nunca fue el deseo de Dios que la gente se mantuviera en cautividad, en dolor, en aflicción. El dolor normalmente tiene que ver con la consecuencia del pecado. La aflicción a veces nosotros la vivimos porque caminamos en una línea diferente a lo que el Señor espera que nosotros podamos hacer. A veces también, en algunos casos, son la consecuencia del pecado de alguien más. Siempre el pecado traerá dolor, en cualquier esfera. El pecado traerá dolor, a veces a uno mismo, y también a veces nuestro pecado a la vida de otras personas. Si uno lo piensa bien, y si usted le da una vuelta a eso, puede ver con tanta claridad que muchas veces nosotros somos las víctimas del pecado de alguien más. Cuando hablo de eso, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser una familia, puede ser que un papá se fue de casa, bueno, mil cosas. Como también nuestro pecado siempre afectará la vida de alguien. Y todo eso, por eso en la medida que el pecado abunda en nuestra vida, también así el dolor abundará en nosotros. Alguien dígame. Así como el pecado abunda, también así el dolor abunda. Pero cuando el Señor va tratando la vida del creyente y nuestra vida va siendo formada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a causa de lo que el Señor hace en nuestra vida, el dolor en la vida de otros es menor. No quiere decir esto que no vamos a sufrir por algunas cosas, claro que sí. De hecho, el apóstol Pablo llama a su hijo Timoteo y le dice: sufre penalidades. El hecho de que el apóstol Pablo, a pesar de que no vivía una vida de pecado, vivía también en sufrimiento, pero cuánto más grande era el consuelo y el gozo que el sufrir que él tenía. O sea, el gozo y el consuelo y la presencia del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo hacía que los sufrimientos no tomaran autoridad ni definieran nada en su vida. Lo voy a volver a decir así.
El apóstol Pablo sufría algunas situaciones, ¿verdad? Vamos, ¿cierto que sí? Sufría, le pegaron, lo golpearon, lo abandonaron. Pero ese dolor del abandono, de los golpes, no era comparable con el gozo de aquello que Dios estaba haciendo y provocando en su vida. Entonces el gozo no estaba condicionado al dolor que él vivía, ni tampoco el dolor determinaba la vida del apóstol Pablo en relación a sus decisiones, sino que, considerando la obra del Espíritu Santo en él, era cuanto más fuerte el gozo que sentía por predicar el evangelio que el dolor que sentía por predicar el evangelio. Por lo tanto, el gozo que podemos sentir, experimentar, la paz que gobierna nuestra vida, la presencia de Dios que llena nuestro corazón, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, podemos enfrentar oposición, pero es mucho más grande el gozo que sentimos por predicar que la oposición o el dolor que tenemos al poder predicar el evangelio del Señor. Y lo otro que sucede es que la consecuencia de aquello que hago en la vida de otros redunda para la gloria del Señor y para bien de sus propias vidas. Por eso el apóstol Pablo, cuando piensa en esto, dice: mis prisiones redundan para su bien. O sea, lo que yo vivo, a pesar de lo que vivo, genera en ustedes una bendición, un gozo, un empoderamiento. Ustedes se atreven mucho más a hacer cosas que antes no podían hacer. Entonces quiere decir que aún el dolor que yo pueda sentir puede generar en la vida de otro un deseo de servir al Señor. Cuando nosotros pensamos en eso, entonces vuelvo a decir, no es el plan de Dios en ningún caso que la gente necesariamente sufra a causa del pecado, pero el pecado traerá siempre sufrimiento, dolor, quebranto, separación, desviación. Algo se rompe. El pecado siempre viene a romper. La Biblia dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y eso quiere decir separación. Y separación de todas las cosas que el Señor también nos quiere dar. Separación del gozo, separación de la paz, separación del propósito, separación en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, nos apartamos del pecado. No es que no pequemos, pero no es una constante en nuestra vida, ni tampoco genera placer el pecar, sino genera dolor. En una nueva criatura, como somos todos nosotros en este lugar, el pecado no produce placer, sino produce dolor. Cuando una persona no es transformada, ella se goza en el pecado. Y es una manifestación justamente de que no ha sido transformada, porque se goza, lo practica y genera placer y busca el hecho de cómo pecar. Una vida transformada, a pesar de que pueda todavía cometer pecado, no se goza ni se complace en ello, sino que genera dolor. Alguien diga amén, por favor. Cuando hablamos acerca de este pasaje puntualmente, comenzamos hablando acerca de esto, de que Nehemías hace una pregunta porque a él le importaba lo que los demás estaban viviendo. Y una de las intervenciones de nuestra vida en la vida del otro tiene que ver con la importancia del interés que tengo en lo que al otro le pasa. O sea, la intervención de mi vida en la vida de otro tiene que ver en cuanto me importa la vida del otro. Puedo intervenir en la medida que lo que le pase al otro sea importante para mí. Y es aquí donde a veces la indiferencia comienza a trabajar en el corazón de las personas. Tengo mi propio salvavidas, tengo mi propia alegría, tengo mi plato de comida, tengo mi buena cama. Entonces comienzo a vivir una vida indiferente que está lejos de lo que Dios espera que nosotros podamos vivir. El Señor estaba en su trono, todo estaba bien. En el trono no hay crisis, en el trono no hay pecado, en el trono no hay maldad, hay una gloria tremenda, pero a Él sí le importó nuestra vida. Escúchenme, nuestra vida es importante para Dios. Tan importante que se envió a nuestro Señor Jesucristo en rescate por nosotros. Y le dije a Andreita, no sé si por ahí, bueno, es como esto, a Dios le sigue importando. A Dios todavía le importa nuestra vida. Bien pudiera haber sido que Él mandó a su Hijo y con eso Él dice: y ahora el que se quiera salvar, bueno, que se salve. Pero todavía el Señor sigue poniendo en nuestro corazón la vida de alguien más. Todavía nuestra vida está en la boca de alguien más, porque a Dios todavía le sigue importando nuestra vida. Nuestra vida es importante todavía para Dios, a pesar de que para muchas personas hoy no sea importante. Si usted lo piensa bien, hay muchas personas que nuestra vida no le importa. Hay muchas personas que nuestra vida es irrelevante para otros.
Uno puede ver inclusive a veces en esas noticias tan trágicas que ocurren. Hace días atrás leía de una persona que llevaba no sé cuántos años muerta. No sé si alguien leyó de una abuelita que llevaba años muerta. ¿Verdad que sí? Una abuelita que llevaba años muerta. La verdad que ni me acuerdo, creo que fueron 10 o 11 años o 3 años, no me acuerdo, 3 años que llevaba muerta la abuelita. Y de pronto los nietecitos amados la fueron a ver y en realidad se encontraron con la escena de que la abuelita hace 3 años había muerto. El punto es que quizás la abuelita murió sin que a nadie le importara. Murió porque nadie la visitaba. O sea, ella murió porque murió. Solo el hecho es que nadie la fue a ver en 3 años. Nadie se dio cuenta que faltaba. Hace días atrás una persona, también un hombre, salió una noticia muy triste de un hombre que tenía un hijo que estaba postrado y que él tenía que cuidarlo. El tema es que el hombre le dio un ataque al corazón y murió. El padre cuidando a su hijo y le dio un ataque al corazón y murió. Y el hijo murió porque en realidad no hubo quien lo pudiera alimentar. Y murió de hambre, de sed, porque no tenía quien lo cuidara. El tema es que los vecinos y todo, nadie se dio cuenta de eso. Entonces eso nos muestra varias cosas y habrá un porqué y una razón. Pero en realidad, si uno lo trae a nuestra realidad, muchas personas o nuestra vida puede ser poco importante para otros. Puede ser que uno mismo se sienta poco importante para otros. Lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos. De hecho lo conversamos hace un ratito atrás con mi esposa, que incluso nosotros como pastores a veces estamos pendientes todos los días en una consejería, pero también a veces en el caso de un pastor, quien quiera que ese pastor sea, y cuando nosotros conversamos con los pastores, a veces ellos también se sienten solos. Ellos también se sienten abandonados. Ellos también se sienten a veces agobiados. O sea, seguimos siendo hombres cumpliendo funciones ministeriales, pero seguimos siendo hombres. Muchos pastores están con el corazón muy roto y usted seguramente conoce a alguno por ahí también. Porque en realidad cuando tu vida deja de ser importante para alguien, comienza una frustración. Cuando a nadie le importa lo que tú vives, ni al gobierno, y por supuesto nosotros en un país seremos un número. Habrán políticas públicas que intentarán ayudar, pero hay otras cosas que tienen que ver con el querer, con el amor, con el afecto, con aquellas cosas que no se pueden pagar con dinero, con los abrazos que son necesarios, con una llamada de decir cómo estás, qué te ha pasado, qué ha sido de tu vida. Y a veces nos damos cuenta que vivimos en esa eterna soledad. Pero a pesar de todo eso y mirando la grandeza de lo que es Dios, uno se sigue preguntando, y a mí me pasa que yo digo, Señor, hace días atrás estaba en un hermoso paisaje mirando los cielos y mirando esas estrellas y todo eso, y se me hacía tan extraño pensar que sigo siendo importante para Dios, que en medio de toda la grandeza de Él y toda la inmensidad de lo que hay, yo sea importante para Él. Le importe lo que siento, le importe lo que hago, que no sea indiferente mi vida, ni mi dolor, ni mi corazón. Entonces, si hay alguien acá, le quiero recordar, todavía tu vida es importante para Dios. Todavía tu vida es importante para Él. A pesar de que pueda ser poco importante para otro, todavía para Dios tu vida es importante. Entonces, esta intervención de Nehemías es de alguna forma, es el grado de interés que él tenía. Él pudo haber dicho, vamos a mandarle ayuda, vamos a mandarle unas cajitas de mercadería, vamos a mandarle un poquito de madera para que a ver si pueden reparar las cosas. Pero el grado de interés era tan alto que él dijo, no voy a mandar mercadería, no voy a mandar madera y no voy a mandar unos sacos de cemento, sino que tengo que ir yo. Hay un momento donde nosotros somos la materia más importante para una reconstrucción. A veces no será una caja de mercadería y no será una ofrenda, no será un dinero, sino que seremos nosotros el recurso y el regalo que Dios usará para poder bendecir la vida de otro. Entonces Nehemías, él sabe que él puede enviar ayuda y él tiene los recursos para enviarlo y tiene la influencia para poder hacerlo, pero sabe que aunque lleguen las cosas a ese lugar, este asunto no se resuelve mandando madera. Él tiene que ir, él tiene que estar, él tiene que involucrarse en la tarea,
Y es así, es tanto el interés que él tiene que comienza una oración, comienza un clamor al Señor para que él pueda estar en ese lugar y no mandar a otros, sino que él mismo hacerse presente en ese lugar. Y todo esto nace en la vida y en el corazón de Nehemías, en la esfera espiritual. Porque, por favor, póngame atención a esto. No se pueden meter las manos sin antes doblar las rodillas. Hay cosas que no se pueden reparar. Uno no puede meter las manos sin antes poner las rodillas. Entonces Nehemías sabe que la intervención verdadera y cómo el Señor va a permitir que sus manos puedan llegar a trabajar a ese lugar tiene que ver con las rodillas. Todo parte en la esfera espiritual. Y si uno puede notar esto, la Biblia dice que las cosas que fueron creadas son creadas a partir de aquellas que no se veían. O sea, lo que no se ve es previo a lo que se ve. La Biblia establece eso, que de modo, la Biblia dice que las cosas creadas en esta dimensión de la materia fueron creadas a partir de aquello que no se veía. Siempre las cosas espirituales gobernarán. Y Nehemías sabe que no puede poner las manos en Jerusalén sin antes poner su rodilla en Susa. Y hay un momento donde debemos entender que lo más importante de nuestra vida tiene que ver con el interés espiritual, porque hay cosas que se logran en el mundo espiritual y luego se manifiestan en el mundo natural. Lo voy a volver a decir. Hay cosas que se logran en el mundo espiritual y luego simplemente son manifestadas en el mundo natural. Pero muchas veces, si usted comienza a poner las manos sin primero doblar las rodillas, habrá va a haber un fracaso. Iba a decir una palabra media complicada, no me resultó. Un fracaso. Entonces lo primero es poner nuestras rodillas en el lugar correcto y luego Dios permitirá que pongamos nuestras manos. Y aún así no fueran nuestras manos, Dios usará las manos de otros. Pero las rodillas son la oportunidad de ¿qué? De comenzar primeramente a establecer. Se construye primero desde la esfera espiritual para que luego en la esfera natural podamos ser testigos de aquellas cosas que Dios nos puede conceder por su gracia. Entonces, saber eso es clave. El hecho de cualquier cosa, cuando Dios te permite enterarte, saber, conocer una realidad, siempre comienza en el mundo espiritual haciendo una intervención divina a través de la oración. Y luego tal vez Dios te permita hacer otro tipo de intervención, pero tienes que estar interesado. Una de las cosas y una de las falencias más grandes que tenemos como iglesia es que de pronto ya no nos importa y nos volvemos indiferentes a lo que a las personas les está pasando. La indiferencia es uno de los peligros, porque cuando hay indiferencia ya no puede haber intercesión. Cuando ya no me importa lo que sucede, entonces ¿cómo vas a intervenir en las cosas que no te importan? ¿Cómo para ti puede ser entonces mantener vigente el interés? Cuando esa vigencia del interés está en nosotros, entonces tendremos fuerzas para clamar, para orar, para pedir. Estaremos constantemente preguntándonos y pensando qué podemos hacer. Pero cuando ya eso no es importante para nosotros, le sacamos el tiempo, le sacamos la oración. Todo lo que se vuelve intrascendente para nuestra vida lo sacamos de nuestra agenda. Pero si es importante para nosotros, permanecerá constantemente delante del Señor a través de la oración. Y el mantenerlo vigente es el interés que tenemos y la oración que levantamos creyendo que Dios puede hacer algo todavía en ese asunto. Entonces, este es un principio que hace tiempo atrás se los comenté. Mientras mantengamos la oración, tendremos esperanza. Por favor, reciba eso. Mientras mantengamos nuestra oración, tendremos esperanza. No importa, hermano, míreme por favor, no importa la descripción del asunto que da el hermano de Nehemías. No importa la noticia tan terrible ni el panorama tan difícil. Nehemías no consideró eso como algo que Dios no podía intervenir. La cosa estaba difícil, puertas quemadas, muros caídos, la gente muy mal, en gran afrenta, pero él dijo, eso está bien.
pero la noticia no puede intervenir en sí la fe en nuestra oración y el clamor que podemos creer que Dios puede hacer algo. O sea, no importa cómo esté, yo creo que Dios puede intervenir. No importa lo difícil que sea, Dios todavía lo puede hacer. No importa lo lejos, Dios todavía puede llegar. No importa lo destruido, Dios todavía lo puede reparar. O sea, lo que escucho no define lo que yo creo. Lo que escucho tiene que activar la fe que tengo para creer que Dios puede intervenir, puede cambiar, puede transformar. No importa lo lejos que esté, todavía Dios lo puede hacer. Y eso es lo que la iglesia tiene que activarse. Que lo que Dios, porque hay personas que de pronto no se dan cuenta que cuando te dicen no, está más o menos, es poco, es algo leve, y tal vez eso pueda quitarle la importancia a la oración. Pero cuando la cosa está difícil, esa noticia difícil, lo dijimos hace un par de años atrás, que cuando Dios quiere hacer algo grande, también hay y busca escenarios muy complejos y muy difíciles. Cuando no hay forma, el Señor los lleva de alguna forma a un desierto donde no hay ningún negocio, donde no hay ninguna oportunidad, donde no hay forma. La hora ya está avanzada, el lugar es desierto, no hay negocios abiertos. Pero en ese lugar donde no hay oportunidades se manifiesta la gracia del Señor, porque eso es lo que Dios puede hacer. Que lo que nosotros conocemos, aún el conocimiento del hombre frente a lo que se está viendo. Por eso el hombre no aparece en el caos de la tierra, porque el hombre no podía intervenir. Por eso Dios comenzó a intervenir en el caos de la tierra. Dios interviene en el caos de la tierra. Dios mete su mano en las cosas complejas de la vida, y no importa en lo complejo que sea, lo difícil, lo pesado, en realidad hay elementos espirituales que el Señor ha dejado para que podamos mover lo que de forma natural nadie puede mover. Por eso el Señor habló de esa montaña. Si tienen fe, un elemento divino, la fe, un elemento divino para mover cosas que de otra forma no se pueden mover con esfuerzo, no se pueden solucionar con ganas, no se pueden solucionar con tiempo, sino que hay elemento divino para poder compensar todas aquellas cosas que son grandes y que para el hombre son imposibles. Por eso están los elementos divinos que Dios ha dejado en favor de su iglesia: la fe, la esperanza, la oración, la intercesión, la obra del Espíritu Santo para mover cosas que al ojo del hombre son imposibles de mover, pero con la mano de Dios en el asunto, Dios las puede mover y las ha dado a la iglesia como una oportunidad para que nosotros podamos contemplar la grandeza, la gloriosa presencia de Dios en la vida de la iglesia. Es más, si nosotros lo podemos hacer, no tiene sentido la intervención divina. Por eso Dios deja cosas altas que nosotros no podemos alcanzar, cosas difíciles que solamente Él puede hacer. Cuando nosotros vemos en este pasaje la condición de aquel lugar, la condición se habla, Ananí dice: esta condición es terrible. Hay un remanente, unos poquitos, que están en gran mal, están en oposición, están en miseria y están en olvido. Están en gran mal, están con oposición, están en miseria y están en medio del olvido. Están en gran afrenta, quiere decir en vergüenza, y perdieron toda dignidad. Esa es la condición, perdieron toda dignidad. El muro, esas son las personas. Ahora la ciudad, el muro está derribado, están expuestos, no hay cuidado, no hay protección. Las puertas están quemadas, los accesos están derribados, nadie puede casi ni entrar ni salir, está lleno de ruina, no hay esperanza. En realidad el panorama es todo malo, terrible. Quizás esto no puede describirse, esto es simplemente lo que alguien dijo, pero es mucho más grande. Una cosa es la descripción, otra cosa es la realidad de aquello que vemos. Pero es cómo podría alguien vivir tranquilo viviendo en ese estado. ¿Cómo podemos hacer? ¿Por dónde comenzamos? Llega un momento donde está todo tan derribado, destruido, que uno ni siquiera sabe por dónde comenzar. Estás acostumbrado a la ruina, lo decíamos la semana pasada, acostumbrado a lo malo, y comienzas a aprender a vivir en medio de las ruinas. Todos nosotros, de alguna forma, se dice que somos personas de costumbre. Nos acostumbramos, algunos a vivir en las más ásperas y difíciles condiciones de la vida. Entonces comenzamos a vivir
y aprendemos a vivir. Si nos toca vivir, hay algunos que aprenden a vivir con dificultades tremendas, con violencia, con dolor, con lágrimas. Hay personas que aprenden a vivir en condiciones extremas. Uno no podría pensar que hay personas que viven en ciertos lugares a menos 30 grados bajo cero, que viven en lugares donde en realidad uno no podría ni durar un día, pero la gente comienza a acostumbrarse y comienza a generar condiciones de supervivencia. En este caso, esto es así. Esto generaba un gran dolor en el corazón de los judíos. ¿Cómo afecta nuestro corazón aquello que vemos? ¿Cómo puede afectar aquellas cosas? ¿Cómo lo que vivo comienza a distorsionar o moldear nuestros pensamientos hacia lo malo? Con pensamientos de olvido, con pensamientos de no soy importante, con pensamientos de ¿qué voy a hacer? Es como vivir el día a día sin tener esperanza del mañana. Que si me enfermo no hay un lugar donde pueda ir. Que si alguien me toma un hijo se lo llevará, no tengo a quien reclamar, no hay una ley siquiera que me pueda proteger. Están con el pie encima de un gobierno que los aplastó, y entonces ahora ¿a quién recurro? ¿A qué ley me cubre? ¿A quién reclamo? No hay nada donde reclamar. Solamente hay que tratar de sobrevivir el día a día. Es el pensamiento de ¿qué hago si me toman a una hija y se la llevan? ¿Qué pasa si alguien me mata en el camino? ¿Qué pasa si alguien toma lo mío? ¿A quién le reclamo? Solamente tengo que vivir arrancando, escondiéndome. No estoy pensando en reconstruir. No estoy pensando en levantar un muro, porque alguien más me lo va a derribar. Hay enemigos tan poderosos que se habían levantado, que si comienzo a levantar un muro me lo van a derribar, que si comienzo a clavar una puerta la van a volver a quemar. Y eso, míreme por favor, a eso se le llama la desesperanza. Al hecho de no importa lo que haga, nada va a funcionar. No importa cuánto me esfuerce, será completamente en vano. Y creo que una de las grandes tragedias del hombre es cuando pierde la esperanza. Cuando ya no sé, no me importa si hago algo o no lo hago. Eso pasa mucho en el matrimonio, cuando se pierde la esperanza y uno comienza a ver que esto no tiene solución. Que finalmente no importa lo que haga, no importa lo que diga, no importa si doy un plato de comida o no lo doy, si digo que te amo o no lo digo, y comienza la desesperanza a tomar el corazón de la persona. Y eso es muy triste. Cuando ya veo que no hay nada que hacer, entonces no hago nada, vivo lo que tengo que vivir, y comienza el dolor, la angustia y luego la costumbre a tomar control en mi corazón. Y eso es lo que ellos estaban viviendo, una desesperanza. Y eso comienza a moldear la mente. No tiene sentido construir una casa, no tiene sentido hacer un jardín, no tiene sentido plantar algo, sino que comienzo a sobrevivir. Y hay muchas personas aún en la vida actual sobreviviendo, porque es tan difícil el hecho de tener esperanza, es tan difícil, veo todo que está arruinado, y eso comienza a gobernar los pensamientos y a distorsionar la fe. Este impacto tocó muy fuerte la vida de un Nehemías, que finalmente cuando él escuchó, él dice que se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días, que fue el efecto en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo afecta? De hecho, gran parte, míreme por favor, gran parte de los ayunos bíblicos no tienen que ver con agradar necesariamente al Señor. Si usted lee la Biblia, gran parte de los ayunos en la Escritura tienen que ver con el dolor que le causa lo que están viviendo. Vamos, otra vez. Gran parte de los ayunos bíblicos no tienen que ver con vamos a ayunar y a orar para un avivamiento. No, gran parte de los ayunos bíblicos tienen que ver con el luto, con el dolor, con la desgracia. Usted va a leer gran parte de los ayunos tienen que ver con dejo de comer a causa del dolor, además ni quiero comer. Una persona cuando está en dolor en realidad ni siquiera quiere comer, y entonces comer o no comer le da lo mismo, como que no me importa comer. Entonces eso como acrecenta el dolor en el corazón. De hecho, le decía hoy a la ministra Marcela, le decía podríamos la próxima semana, porque teníamos un listado de ayuno ya para la próxima semana, y le decía podríamos llamar a la iglesia a un tiempo, a 7 días de dolor, pero 7 días de esperanza.
que cosas de verdad que nos han causado tanto dolor, como los hijos, los niños, los adolescentes, la migración en muchos casos de ustedes, la separación, cosas que de verdad son dolorosas, pero en medio de todo ese dolor está la esperanza de la oración, que ayunamos por el dolor que sentimos de aquello que está pasando, pero todavía tenemos la esperanza de lo que Dios puede hacer aún en medio de las cosas que están pasando, y tenemos que inclinarnos, porque en realidad lo que hace que de verdad intervenga una mano poderosa es que de verdad mi corazón esté en el asunto, que Dios nos haga partícipe de aquello que Él pueda también sentir en su corazón, porque usted debe entender que al Señor le duele también lo que pasa con los niños. Al Señor le duele lo que está pasando con los abortos. Al Señor le afecta, por supuesto, la maldad del hombre. Usted sabe que el pecado, el Señor dijo, el pecado ha subido hasta mi trono. Esto me afecta, esto me duele, esto lamento, todo lo que está sucediendo, porque Dios no es indiferente a lo que está pasando. No es indiferente al dolor de un niño, no es indiferente al dolor de una madre, no es indiferente a los abortos que se hacen en un país, no es indiferente a las leyes que se levantan, no es indiferente a toda la obra del mismo infierno, el corazón de los hombres. No es indiferente. Por eso nosotros tenemos que alinearnos a ese corazón de Dios, para que podamos levantar un clamor con todo nuestro corazón, para alinear nuestro corazón a lo que el Padre está sintiendo por esta tierra, y a través de eso nosotros levantar un clamor sincero, genuino, verdadero, y que también el sentir de Dios esté en el sentir del corazón de la iglesia. Eso es lo que hace Nehemías. Comienza a sentir profundamente dolor. El alma está afectada. Me senté, lloré e hice duelo. Ese es el alma, lo que afecta en el cuerpo y el alma. Pero ahora, él dice, luego de que me senté, lloré y hice todo este duelo, dice, ahora comencé a ayunar y comencé a orar, porque la respuesta del cuerpo y del alma es muy diferente a la respuesta del espíritu. Hay cosas que quedan en el alma grabadas. Uno puede, con el impacto de la noticia, quedar estremecido, decir qué tremendo, y puede usted llorar, pero las lágrimas no cambian nada. El hecho de que el dolor no cambia nada, el duelo no cambia nada. Las cosas y los elementos que nos han dejado como partícipe de una transformación son la oración, el ayuno, la búsqueda, el clamor delante de los cielos. El hecho de decir me duele, pero el dolor no va a cambiar nada. Pero si yo comienzo a orar, yo comienzo a ayunar, yo comienzo a buscar, hay cosas en el espíritu que pueden tener una intervención divina. El ayuno y la oración no hacen nada en sí mismo, pero cuando Dios toma esa oración que está alineada a lo que el Padre quiere hacer, entonces las cosas comienzan a cambiar. Hermano, mientras usted llore, mientras usted le duela, mientras usted esté en duelo, tal vez todavía podría simplemente manifestar lo que está sintiendo a causa de lo que sabe, pero alguien tiene que salir de la esfera del dolor y meterse al área espiritual y decir, esto no se va a solucionar llorando, esto no se va a solucionar con dolor en el corazón. La única forma en que haya una intervención divina es que haya fe, haya clamor, haya quebrantamiento, haya búsqueda, que podamos nosotros usar los elementos divinos, espirituales, para que Dios pueda meter su mano, porque Dios quiere meter su mano, pero hay que secarse las lágrimas del dolor y comenzar a quebrantar el corazón delante de Dios. Hay cosas que no se solucionan con lágrimas, hay cosas que se solucionan con fe. Y eso no tiene que ver con la indolencia, es todo lo contrario, es calibrarnos hacia lo que tenemos que hacer. No podemos pensar que nuestras lágrimas van a solucionar algo. El dolor de lo que vivo, eso es parte de la manifestación del alma, pero tiene que alguien levantarse bajo la verdad de la palabra de Dios y decir, yo sé que la cosa está difícil, yo sé que la cosa está complicada, voy a seguir orando, voy a seguir llorando, tal vez todavía sienta dolor, pero voy a redireccionar ese dolor. No me voy a sentar, porque yo podría estar toda la vida sentado llorando por un asunto, pero voy a cambiar, voy a direccionar mi oración, voy a doblar mis rodillas delante del cielo, voy a creer que Dios puede hacer algo. Y si voy a llorar, no será para llorar en cuanto al dolor que siento solamente, será para clamar y pedirle a Dios que pueda hacer algo. Cuando una lágrima va acompañada de oración, cuando mi oración está empapada del alma, pero estoy ahí a los pies de Cristo, llorando
orando, interviniendo, creyendo, confesando, entonces la mano de Dios es poderosa, porque Dios atiende al humilde. Dios atiende al humilde. Dios atiende al humilde. Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Aquella persona que se inclina, que llora en el lugar correcto a las plantas de Dios. Cuando nuestra vida se vuelve un perfume a los pies de Cristo, cuando lloramos, cuando quebramos nuestra vida a los pies del Señor, cuando sabemos que me duele, pero pongo el dolor en el lugar correcto, pongo las lágrimas en el lugar correcto, pongo mi corazón en el lugar correcto. Estoy llorando, la gente igual llora, la gente se duele, pero no tiene dónde depositar su dolor. Pero nosotros, mientras estamos llorando por el dolor que tenemos a causa de lo que vivimos, el Espíritu Santo nos llena de fe. El Espíritu Santo activa nuestro corazón. Hay una palabra, hay un quehacer divino, hay una respuesta divina, hay una unción, hay una gracia. Es diferente cuando se llora en la presencia de Dios, creyendo en lo que Dios puede hacer. Vamos, reciba eso. Estas oraciones que son profundas, llegará el momento en que nuestras oraciones estarán siendo bañadas con una gracia tan especial. Nuestras oraciones, las respuestas profundas nacen de oraciones profundas. No podemos tener oraciones débiles, insignificantes, insensibles y esperar respuestas profundas. No podemos siempre estar transfiriendo la responsabilidad de una oración a que alguien clame por mí, buscando quien tenga más capacidad para orar, más tiempo para orar o más unción para orar, porque eso es una distorsión de la oración. Las oraciones que son contestadas, Dios no responde a ciertos clamores del hombre porque lo dice el hombre. Dios no responde. Usted puede todo el día estar, bueno, yo decreto, proclamo, profetizo. Usted podría estar todo el día haciendo eso, pero si usted no pone su corazón, su fe, si usted no alinea su boca a lo que el Señor dice, si usted no pone sus palabras de la forma correcta, Dios no responde ni siquiera a lo que dice, sino a lo que somos. Esa oración de aquello que somos, ese quebranto de corazón, alineados a la voluntad de Dios, con humildad. Las oraciones no pueden tener soberbia. No puedo pararme con altivez a decir, bueno, yo quiero que Dios haga eso. No, es que nosotros sometemos nuestras oraciones a la bendita voluntad, con ruego, con clamor, con lágrimas. Nuestra oración tiene que tocar el corazón de Dios. Nuestras oraciones tienen que ser sinceras, tienen que estar bañadas de humildad, de propósito. Nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Nuestras oraciones tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón de Dios. No estamos aquí para doblarle la mano a Dios con nuestras oraciones. Estamos aquí para descansar en la voluntad de Dios, en la bondad de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere hacer, sabiendo que muchas veces simplemente nuestras oraciones se están alineando al querer de Dios. Cuando nuestras oraciones se alineen al querer de Dios, entonces viene la respuesta de Dios a la vida de la iglesia. Yo no sé si hay alguien acá, pero es Dios. Es Dios. Ese corazón humilde, la Biblia dice, Él no lo menosprecia. No siempre recibiendo aquello que queremos o pedimos, pero siempre viviendo bajo el favor de Dios y el consuelo de Dios. Hay cosas que nosotros oramos de todo nuestro corazón, y créanme que a veces oramos por algunas cosas que muchas veces no vamos a recibir, pero el Señor nunca nos dejará sin consuelo. Algo de parte del trono de Dios ha de venir. Si no, será la respuesta a lo que pedimos, será parte de esa gracia de consuelo de Dios y ese entendimiento para aceptar, y aún la fortaleza de resistir aquellas cosas que no son cambiadas. Lo que dice, déjenme estos minutos finales, ¿qué hace Nehemías? Porque no puede, hermanos. Mire por favor, un hombre espiritual, el ser espiritual del hombre te conecta a la palabra. Nehemías, cuando está orando, ayuno, oración, palabra. Eso es poderoso. La palabra se estaba cumpliendo, él lo sabe. La palabra se estaba cumpliendo. Él dice, Señor, acuérdate de tu palabra, la palabra que diste a Moisés tu siervo, que si nosotros pecamos seríamos dispersados. O sea, simplemente lo que vivo es el cumplimiento de lo que Dios dijo. Nosotros pecamos y fuimos dispersados, pero también su palabra dice que si nosotros nos arrepentimos
y que si nos volvemos a usted y guardamos otra vez sus mandamientos y ponemos por obra lo que usted ha mandado, aún así fuéramos dispersos hasta el extremo de la tierra, usted se encargará de traernos de donde estemos. Usted nos va a recoger, usted nos va a levantar y usted nos va a direccionar al lugar donde habita su nombre. O sea, Nehemías está orando, Nehemías está ayunando y él está diciendo: yo sé que lo que estamos viviendo es la consecuencia de nuestro pecado, y eso estaba escrito. Pero también está escrito que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros nos apartamos del mal, que si clamamos a usted, entonces habrá una intervención divina, y no importa dónde estemos dispersos, de ese lugar usted nos traerá otra vez al lugar donde usted nos quiere tener. No sé cómo usted lo hará, no sé cómo Dios intervendrá. Lo que sí sé es que hay una palabra. Si se cumplió la primera palabra, se puede cumplir la segunda palabra, porque Dios cumple su palabra, Dios cumple sus palabras. Dios interviene en la vida del hombre por medio de lo que Él ha establecido en nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, debemos nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Más allá de cualquier cosa, nuestras oraciones tienen que ser bíblicas. Su palabra establece. Usted lo ha dicho, Señor. Usted ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Señor, usted ha establecido que 7 veces cae el justo, pero 7 veces usted lo vuelve a levantar. Y yo creo que usted lo levanta. Saber que nuestras oraciones están cargadas de palabra, para que nuestras oraciones, yo no sé si hay alguien acá, pero las oraciones cargadas de palabra tienen un peso en el mundo espiritual. ¿Cuál es la petición de Nehemías? Déjeme cerrar con esto. ¿Cuál es la petición de Nehemías? Él le dice: Señor, que esté atento su oído a nuestro clamor. Señor, eso es como raro, pero decirle: Señor, lo primero que quiero es que usted pueda volver a abrir su oído. Yo quiero que otra vez nos vuelva a oír. Y parece extraño, pero es el verdadero corazón. Es: Señor, por favor, vuélvenos a oír. Vuelve a oír a tu pueblo. Señor, que tu oído otra vez esté atento al clamor de sus hijos. No hay nada más triste de sentirse no oído ni escuchado, del querer hablar con alguien que no quiere oír. La primera cosa que Nehemías dice: Señor, mi oración, mi ayuno, mi clamor es que usted nos vuelva a oír. Vuélvanos a oír, Señor. Estire su oído hacia nuestras peticiones. La segunda cosa, lo que nosotros queremos, Señor, dice Nehemías en su oración, es reverenciar su nombre. Ponga atención, lo que está diciendo, lo que queremos hacer, el fin de levantar un muro, el fin de ir hacia allá, hacia Jerusalén, el fin de otra vez levantar las puertas, es que podamos complacer su nombre. O sea, Señor, escúchanos, y lo que queremos es agradarlo a usted, el fin de mi vida. Y por favor, si usted va a tener en su vida un propósito, y yo le voy a decir esto: el propósito de la vida, cuando eso se habló mucho de mi propósito, si usted tiene un fin, un plan en la vida, cualquiera que este sea sométalo a este plan superior: agradar al Señor. Señor, quiero terminar una carrera para engrandecerlo a usted. Señor, quiero que usted me ayude matrimonialmente para que usted sea engrandecido. Señor, quiero que mi familia le conozca para que su nombre sea glorificado. Señor, todo lo que yo pueda lograr en la vida, el fin de mi vida es cerrar mi tiempo diciendo: mi vida honró al Señor. El fin de la vida de un hijo de Dios. Yo no sé si hay alguien acá. Señor, por favor, ábrame la puerta. Señor, que si la puerta se abre, que sea para honrarlo a usted. Señor, permita que mi vida, y aquí está, cuando muchas veces nosotros pedimos en forma equivocada: Señor, dame esto, dame. No hay problema con lo que pidamos, sino es el fin de aquello que pedimos. ¿Para qué? Para que la gente, cuando vea el auto que Dios te ha dado,
para que vea el trabajo que Dios te ha dado, para cuando vea tus hijos que el Señor te ha concedido, para que cuando vea la gracia, Señor, todo lo que usted me ha dado, que sea para que su nombre sea glorificado, para que lo que yo hago lo glorifique, lo engrandezca a usted, que mi vida sea para que usted sea complacido. O sea, vengo al Jordán a ser bautizado. Vengo al Jordán para ser bautizado, para generar complacencia en el corazón del Señor. No solamente para que los hombres me vean, sino para generar complacencia en el corazón del Señor. El fin de un hijo de Dios debe ser complacer el corazón del Padre. Y si usted, su objetivo es ese, todo lo que hace, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para que Él sea engrandecido. Que su vida, Señor, si usted me ayuda a los estudios, yo tendré el título pegado en el muro y la gente me dirá: mira, lograste una carrera así. En realidad todo lo que hice fue para que el Señor se sintiera complacido. Todo lo que soy es para complacer el corazón del Padre. Todo lo que he alcanzado es para complacer el corazón del Padre. Lo que tengo debe complacer. Mis alabanzas, mis oraciones, mis acciones, mi vida. La idea es que la iglesia pueda otra vez resetearse de lo que yo quiero alcanzar, no solamente por alcanzarlo, sino que la iglesia, el objetivo final de la iglesia sea complacer el corazón del Padre, tocar el corazón del Padre, agradar el corazón del Padre. Vivo, y cada día que vivo es para que el Padre se agrade con la vida que Él me ha dado, que todo lo que yo haga complazca, que el testimonio que Él me ha dado, que todo lo que Él me ha sumado sea para complacer el corazón del Padre. Las mejores alabanzas, las más hermosas oraciones, que lo que yo pueda hacer pueda honrar el nombre del Señor, que el Señor se sienta complacido de la iglesia que Él mismo ha levantado. Vamos, diga amén, diga gloria a Dios. Complacer el corazón del Padre. Objetivo de la iglesia, objetivo año 2022 y en adelante. Yo vivo para complacer el corazón del Padre. Vengo, me congrego para complacer el corazón del Padre. Toco para complacer el corazón del Padre. Adoro para complacer el corazón del Padre. Predico para complacer el corazón del Padre. Doy para complacer el corazón del Padre. Sirvo para complacer el corazón del Padre. O sea, mi vida existe para complacer el corazón del Padre. Porque fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para la alabanza de su nombre. Eso dice la Escritura. Vamos, dele gloria al Señor. Vamos, vamos. Póngase de pie, póngase de pie. Objetivo 2022 en adelante. Quizás todo lo anterior usted decía: bueno, voy a alcanzar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y que Dios me ayude. No, no es solo que Dios te ayude. El objetivo central de la vida de la iglesia sea honrar al Señor con aquello que Él nos permite hacer. Que si hay un testimonio, ese testimonio lo cuentes no para que la gente admire lo que tú has logrado en Él, sino que puedan ver el favor de Dios. O sea, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo que está diciendo que el Padre anda buscando gente que complazca su corazón, gente que esté interesada en complacer su corazón, porque adoración es aquello que complace, aquello que honra, aquello que glorifica a Dios. Por lo tanto, usted puede transformarse en una persona que honra a Dios, que glorifica a Dios. Que el objetivo de las próximas 24 horas será glorificar al Señor a través de mi vida. Me levanto y le digo: Señor, que este despertar te glorifique, que mi vida te sea agradable, que se diga como se dijo de Enoc, que Enoc caminó con Dios y Dios se sintió complacido, Dios se sintió honrado, y Dios entonces le dio testimonio que su vida le agradaba a Él, y finalmente Dios se lo llevó. Esa es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, una iglesia que ha nacido para complacer el corazón del Padre. El objetivo de mi vida será honrar a Dios con la vida que Él me ha dado, complacer su corazón, que Él sienta complacencia con aquello que puedo decir, puedo hacer. Yo no sé si hay alguien acá. Mi vida es complacer el corazón del Padre.
Señor, dice Nehemías, queremos reverenciar, complacer, agradar su nombre. Conceda pues buen éxito, dame un buen resultado. Lo que está diciendo, un final de gozo, un final feliz al terminar este asunto. Concédeme éxito, concédame éxito. Sabe que ese éxito Él no lo está pensando como una cosa personal. Él no está diciendo, bueno, este éxito es yo teniendo. No, es que levantando las murallas, la gente que estaba en ruina pueda levantarse de la ruina. Los muros que están caídos puedan ser levantados, las puertas otra vez puedan ser restablecidas. El éxito tiene que ver con que usted sea glorificado en todo su pueblo. Termina diciendo, dame gracia delante del rey, dame favor, abre la puerta. Señor, la gracia es una llave, abre lo que está cerrado. Señor, dame gracia delante de la presencia del rey. Yo soy un copero, Él es el rey, pero entre lo que yo hago y lo que Él es, la gracia es la llave que puede abrir el corazón de cualquier hombre. Ese hombre no es que era bueno, ese hombre no es que pensaba en el bien de Jerusalén. Por eso la oración podía tocar el corazón. Y lo que dice Nehemías, lo que yo quiero, Señor, es que usted me dé gracia, porque la gracia te abre puertas. La gracia es el favor de Dios sobre tu vida. La gracia es la presencia de Dios en la vida de un hombre. Esa gracia abre puertas. Esa gracia es la que la iglesia tiene, que la gente dice, la verdad ni sé por qué lo quiero hacer con usted. La verdad no sé ni siquiera por qué usted no tiene tanta experiencia, usted no tiene contacto, usted tal vez no tiene muchos elementos, pero yo no sé, hay algo en usted, hay algo en usted, no lo puedo definir, hay algo en usted, esto es para usted. Eso se llama gracia, cuando no hay explicación, pero en la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Y la gracia es una puerta que Dios pone delante de ti, que la abre delante de su presencia. Por eso cuando la iglesia está en gracia delante de Dios, hay puerta, no hay puerta que quede cerrada delante de la gracia de Dios. Hay puertas que se abren delante. Eso es gracia, es favor, es la misericordia de Dios, donde la gente no puede explicar, pero sabe que hay algo diferente. Gracia de Dios. Señor, dame favor, dame gracia delante del rey. Yo soy un copero, pero su gracia puede hacer que puertas se abren. Hay puertas que se abren solo por la gracia de Dios, y usted y yo debemos clamar con todo nuestro corazón para que la gracia de Dios sea abundante en nuestra vida. Por eso nuestro Señor crecía no solamente en estatura, sino en sabiduría, pero también en gracia. Esa gracia, ese favor inmerecido que te abre una puerta donde está cerrada, donde la gente golpeó toda la vida pero no se abrió, pero tú te paraste, no empujaste, sino la gracia tiene el poder de abrir las puertas cerradas. Vamos, levanta sus manos, levanta sus manos. Levanta sus manos, levanta sus manos. Dígale, Señor, aquí estamos, aquí estamos. Levanta sus manos. Vamos a cambiar la canción. Levanta sus manos en la presencia de Dios. Levanta sus manos en la presencia de Dios. Levanta sus manos en la presencia de Dios.